si se mira detalladamente y le damos un poco de tiempo al tiempo, esa realidad que tenemos muchos y que realmente es complicada, y por nuestra parte queremos y en nuestro corazón ese principio de creatividad y de difusión. Hola, buenas noches, bienvenidos a este último día de este año 2011. Seguramente que tenemos muchas cosas que recordar, buenas, malas, regulares, pero yo me pregunto un poco cuando oímos a la gente, cuando vemos a la gente, a los políticos sobre todo, ¿podemos llegar a un acuerdo sobre la palabra verdad? ¿Podemos llegar a una forma de interpretar que no sea tan demagógica, que no sea tan envolvente de nieblas, de tapar, de tapiar? No somos tontos y estamos en la edad del blanco y negro y estamos ciegos, pero si nos dicen que no van a subir los impuestos, si nos dicen que el poder adquisitivo de las personas menos favorecidas, y resulta que es todo lo contrario, no vamos a entender nunca cómo es la política, cómo son nuestras formas y actuaciones con respecto a aquello que realmente nos importa. El deporte nos ha dejado ausencias. Seguramente que entendamos que lo podemos hacer mejor, pero ¿por qué no empezamos diciendo la verdad? ¿Por qué no empezamos pidiéndole a esa gente que nos gobierna que las campañas electorales, esos programas electorales, sean un contrato de los gobiernos? A ver si nos enteramos. Estamos ciegos. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos, y la responsabilidad de sus actos nosotros entendemos que empiezan desde asumir desde el principio la situación en la cual nos encontramos cada uno y lo que exponemos en nuestros diferentes programas o actitudes, porque no podemos estar diciéndole a la gente que donde digo digo, y donde digo Diego, y donde digo Diego hago lo que me da la gana. Está claro que no me alegro por Villa de Cañas, por ese cementerio nuclear, no me alegro para nada, pero me haría una pregunta: ¿qué aportación económica va a recibir el pueblo? ¿Cómo se va a distribuir esa aportación económica y repercusión en esa zona? ¿Qué otras alternativas, aparte evidentemente de tener ese cementerio nuclear, y propuestas tienen para esa comarca? Señores, entendamos que es un posicionamiento político, entendamos que tenemos residuos radioatómicos o radionucleares, o como lo queramos llamar, y que tienen que estar en algún sitio. Totalmente de acuerdo. Pero resulta que Villa de Cañas es el cuarto municipio para, obviamente, albergar ese cementerio nuclear. Tantas y tantas cosas que yo me voy a ir a hacer un reportaje a Villa de Cañas y vamos a preguntar qué repercusión real y dónde se van a distribuir esos 7.000 o 8.000, una barbaridad de millones en infraestructuras, cómo se van a ir desapareciendo esos millones de pesetas
y qué actitud y qué repercusión van a tener realmente sobre esa situación. Bueno, una vez más, aquí hoy como final en blanco y negro, pidiéndole a la gente que realmente tiene esa gobernabilidad de este país, que sean claros, que no nos engañen, que digan la verdad. Sabemos que estamos en bancarrota, sabemos que van a ser siempre los mismos aquellos que van a pagar más y más, que van a ser esas clases medias bajas. Seguramente que no vayamos a creer que eso sea así, no nos importa. Esto es como la historia, al final nos enteramos de todo, hasta de lo que no queremos, por justicia. El problema siempre es el mismo, ya es demasiado tarde. Hasta el próximo, porque hoy lo que está muy claro es que no empiezo con la verdad, empiezo en blanco y negro. Gracias, hasta el próximo vídeo, si lo queréis ver, y si no, no perdáis el tiempo, porque seguramente vuestro tiempo vale mucho, el nuestro también.